Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por revisar este video que presenta el trabajo titulado Creación de prácticas de interpretación consecutiva dialógica con propósitos pedagógicos e investigativos. Presentamos el doctor Jairo Andrade Preciado, el doctor José Cortés Godínez y su servidor, el doctor Héctor Sánchez Ramírez. A continuación, voy a presentarles el contenido de esta ponencia. Por un lado, la introducción a la temática. Paso siguiente, un poco sobre la problemática que empezamos a detectar. Después, la forma en cómo se abordó esta problemática, la manera en cómo se le intentó dar solución y en el siguiente paso, los resultados y la discusión que se obtuvieron a partir de la detección, la intervención y la implementación de las prácticas de interpretación para finalizar con las conclusiones. Por un lado, vamos a reconocer y conceptualizar a la interpretación como una práctica social, comunicativa e histórica. Una práctica social, dado que la práctica de interpretación siempre sucede entre dos comunidades de habla que no logran entenderse debido a la diversidad lingüística con la que contamos alrededor del mundo. Es decir, vamos a tratar de poner en entendimiento a dos comunidades de habla que por las diferencias lingüísticas no pueden entenderse, ¿no? De ahí que también conozcamos y reconozcamos a la interpretación como una práctica comunicativa específica y también como una práctica histórica, ¿ok? Esta práctica se ha llevado a cabo a lo largo de la humanidad como tal. No podemos incluso decir una cantidad de años específicos, sino que entendemos pues que desde que existió diversidad lingüística, seguramente hubo algún proceso de traducción y o de interpretación en todo caso, dándole la prioridad a la interpretación debido al desarrollo natural de las lenguas que en primer lugar son señadas o son orales y después generan sus procesos de escritura como tal. Esto nos ha llevado a considerar que si bien la práctica de interpretación se ha llevado a lo largo de la historia, no siempre se ha contado con la formación de intérpretes profesionales. Esto es algo un tanto reciente, eh, no reciente como de hace 5, 10, 20 años, pero no es algo que haya acompañado a la práctica desde su concepción. Sin embargo, se han hecho propuestas sobre qué se supone que debería de saber y poder hacer un traductor y un intérprete, y entre esas propuestas reconocemos a la propuesta de Pacte con su propuesta de la competencia traductora, que si bien es diferente a una competencia interpretativa, es lo más cercano a lo que se tiene, dado que no se ha trabajado de lleno una competencia interpretativa como se ha trabajado la competencia traductora, ¿no? Sin embargo, es un esfuerzo teórico de poder acercarnos a qué se necesita y qué debe de saber un intérprete para poder interpretar. Esto también, como consecuencia, ha traído la falta de materiales para la pedagogía y la didáctica de la interpretación, menos de la traducción, pero reconocemos ambas prácticas comunicativas con una falta de materiales auténticos en términos de cómo desarrollar una clase de traducción, cómo desarrollar una clase de interpretación. Ahora bien, con este último punto se comienza a identificar la problemática. En primer lugar, es bien importante diferenciar la formación de intérpretes a la de traductores, debido a la modalidad con la que se recibe el mensaje y con la que se produce el mensaje. Es decir, la característica de inmediatez pareciera ser una característica importante a considerar para, en dado caso, considerar que la formación de traductores y de intérpretes debería ser diferente como tal, ¿no? Es decir, en la formación profesional de intérpretes, dado que el mensaje se da de una manera casi inmediata y que tenemos que producir un mensaje de manera casi inmediata, deberíamos de identificar y fomentar prácticas de interpretación que estimulen los procesos cognitivos involucrados en esta misma actividad. Por ejemplo, la atención sostenida, el uso de los diferentes subsistemas de memoria que le van a permitir al intérprete un procesamiento lingüístico en ambas lenguas de trabajo, y también tratar de estimular aquellas operaciones cognitivas realizadas específicamente por el Ejecutivo Central.
Afortunadamente tenemos algunas propuestas teóricas que han intentado describir el procesamiento lingüístico que lleva a cabo el intérprete durante su práctica. Por lo tanto, tenemos la teoría interpretativa de la traducción, que la proponen las autoras Telescovich y Lederer en Francia en 1984, la cual sigue vigente, con la cual se sigue trabajando un tanto, y específicamente de la interpretación, el modelo de los esfuerzos propuesto por Gill en el 2009 como tal. Entonces me voy a tomar un tiempo de poder tratar de explicar estas dos propuestas de cómo surge o cómo sucede el procesamiento lingüístico en el intérprete. Por ejemplo, en la parte de arriba, este primer modelo es el modelo de Telescovich y Lederer, en donde vamos a tener 4 fases. La primera fase tiene que ver con la comprensión de la lengua o del habla en la lengua A, la de verbalización de todo este material lingüístico que se ha obtenido en lengua A, es decir, quitar todo este material lingüístico y quedarnos solamente con lo semántico, con lo conceptual, con lo proposicional como tal, para hacer el mismo paso, pero ahora ya pensando en una lengua B como tal. Una vez que se ha pensado el cómo se puede reformular este contenido semántico en lengua B, se pasa ahora a la reformulación como tal, ¿no? Es decir, a la producción de material lingüístico que deje ver el sentido, que deje ver las proposiciones que se hicieron en lengua A. ¿Ok? La diferencia que vamos a encontrar específicamente entre un modelo y el otro es, en primer lugar, que en el modelo de Telescovich y Lederer, que es el que está arriba, pareciera que vamos de paso a paso, ¿no? Pareciera que primero se tiene que hacer algo, luego se tiene que hacer un segundo momento, un tercer momento y finalizar con un cuarto momento. Mientras que en el modelo de los esfuerzos no se concibe la práctica de la interpretación o del proceso lingüístico del intérprete como algo que vaya a partir de fases, sino que es algo que está en constante movimiento o en constante contacto con los demás esfuerzos que Gill detecta, ¿no? Tiene muchas similitudes, por ejemplo, el esfuerzo de escucha y análisis, que se parece a esta primera fase, el esfuerzo de producción, que se parece a la cuarta fase del modelo anterior, y muy interesante, que Gill sí considera el esfuerzo de la memoria como pareciera como aquel esfuerzo que va a indicar o que va a tratar de seleccionar a qué esfuerzo darle más empeño, ¿no? Al esfuerzo de escucha y análisis o al esfuerzo de producción como tal. Entonces, estas propuestas son propuestas teóricas de corte psicolingüístico y cognitivo, por lo tanto, una pedagogía de la interpretación tendría que voltear a ver estas propuestas teóricas para saber exactamente en qué procesos cognitivos se pueden incidir durante la formación profesional de intérpretes como tal. Esto nos lleva a generar un diálogo entre la formación profesional de intérpretes, la teoría que se pueda desprender desde la psicolingüística o las ciencias cognitivas en torno al procesamiento lingüístico que lleva a cabo el intérprete durante una interpretación, con el objetivo de poder intervenir a través de estrategias didácticas y prácticas controladas como tal, ¿no? Aquí nos vamos a enfrentar a un problema que ya lo había evidenciado en las primeras diapositivas, que es la falta de material auténtico para la formación de traductores y de intérpretes, ¿no? En todo caso, hay una pelea, ¿no? O hay como una discusión teórica sobre qué tipo de material utilizar, si tiene que ser un material ya existente, un material especializado. Por lo tanto, nosotros proponemos el diseño y la creación de materiales propios para fomentar dichas habilidades en los aprendientes de interpretación y con ello tener un mejor control tanto en las habilidades que fomentan dichas prácticas como en las secuencias pedagógicas a seguir en la formación de intérpretes. Nuestra metodología la presento a continuación de manera muy resumida. Tenemos antecedentes de prácticas de interpretación consecutiva, es decir, sí hay algunos materiales, pero claro que detectamos algunas áreas de oportunidad que se solventaron, ¿no? Una vez que se identificaron algunos materiales, se diseñaron los materiales propios, es decir, el script o los diálogos que íbamos a utilizar para poder formar y armar nuestras prácticas de interpretación. Una vez que se hizo este diseño a manera de borrador o este diseño en papel, se pasó a hacer una grabación de los diálogos como tal.
Una vez que ya tuvimos este material en papel, pasamos a la grabación y la edición de los mismos materiales. Se grabó en un estudio profesional y se editaron los audios con tal o con el objetivo de darle tiempos de respuesta a los estudiantes para que pudieran realizar sus prácticas de interpretación dedicados 100% a la interpretación y no tener que poner pausa y poner play de nuevo al audio, que eso fue el área de oportunidad que encontramos con los antecedentes que encontramos con Del Pozo y Triviño, ¿no? Una vez que se tuvieron los materiales ya hechos como tal, se pasó a aplicar esos materiales para ver cuáles fueron los resultados, ¿no? Para obtener alguna suerte de resultados, ¿no? Una vez que se aplicaron las prácticas de interpretación, se trataron los datos que fueron obtenidos a partir de una transcripción, es decir, se transcribió el material oral a escrito, se editaron, es decir, se buscaron errores de dedo, errores de pronunciación, etcétera, y se anotó este material. Aquí al lado derecho tenemos las características prosódicas que anotamos: falso inicio, repetición de palabra, ida incompleta, muletilla vocálica, silencio, tartamudeo o error de pronunciación. Cada vez que se detectaba alguna de esas características prosódicas durante la interpretación, se le anotaba o se le pone un símbolo como el que aparece al lado de cada una de la característica prosódica. Esto nos resultó en un corpus de aprendientes de interpretación que a continuación vamos a revisar en términos de resultados. Las prácticas creadas van a representar, en todo caso, un primer acercamiento a la problemática descrita al inicio de esta presentación, la falta de materiales, como les comentaba, ¿no? Se aprovecharon las áreas de oportunidad que se encontraron en el diseño y la creación de las dos prácticas de interpretación. Específicamente, solventamos la falta de tiempo para interpretar después de cada turno de habla. Una vez que se aplicó estas dos prácticas de interpretación, como les comenté, resultó en un corpus de aprendientes de interpretación que se conforma por un total de 75.941 palabras, en donde 36.417 son en español, cuando el español se estaba utilizando como lengua de trabajo, y 39.524 en inglés, cuando el inglés era la lengua de trabajo. ¿Okay? En un primer momento, ciertamente, este corpus se utilizó con propósitos investigativos, pertenecientes muy específico a un tema que tiene que ver con psicolingüística, pero también una vez que se obtuvo este corpus, se llevó al aula como tal, para poder ver las aplicaciones pedagógicas y didácticas que pudiera tener este tipo de información en términos tanto de identificación de algunos elementos prosódicos que podemos utilizar como recurso o que deberíamos en todo caso poder eliminar, pero también, y creo que es lo más importante, el punto de reflexión que pueden tener los estudiantes cuando ven cómo están interpretando, cuando pueden realizar esta misma autocrítica y poder identificar sus fortalezas, pero también poder identificar aquellas áreas de oportunidad en donde pudieran generar un mejor acercamiento a la práctica de la interpretación como tal, ¿no? A manera de conclusión, vimos pues que la presente investigación se suma al cuestionamiento referente a las características de los materiales utilizados en las aulas de interpretación. Se mostraron las áreas de oportunidad presentes en los materiales que ya existen para, en todo caso, proponer que los materiales de interpretación tomen en cuenta esto que detectamos como un área de oportunidad y que solventamos, ¿no? Que esto se convierta en una práctica común al momento de realizar y crear prácticas de interpretación. Además de la creación de las prácticas de interpretación, consideramos oportuno también la incorporación de corpus donde se puedan, en la clase de interpretación, donde se puedan mostrar las interpretaciones realizadas por nuestros estudiantes a manera de que sirva como un punto de reflexión para ellos mismos. Y por otro lado, también muy importante, identificar que estos corpus de interpretación pueden también ayudar a las propuestas teóricas tanto del procesamiento lingüístico del intérprete como a las propuestas teóricas de cómo fomentar la formación de intérpretes profesionales, ¿no? Les dejo un poco las referencias y acá dejo mi contacto, mi correo para cualquier duda o comentario que puedan tener. Ha sido un placer
poder estar con ustedes y les agradezco mucho su tiempo y el espacio.